Es interesante que el Estado sea paternalista, que el Estado mantenga los idiotas presos a su idiotez. Bienvenidos al Club Elite, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy hablaremos de Generación Idiota de Agustín Laje. Se te gusta esse tipo de canal, se te gusta esse tipo de contenido, déjanos un like, suscríbete no canal. Y si quieres adquirir este libro, Generación Idiota, puedes hacerlo en el link aquí abajo. Y si haz clic en el link aquí abajo y compra no solo Generación Idiota, pero cualquier libro a partir de este link, ayuda mucho en el canal. Y ustedes pidieron esta reseña, estoy haciendo todas las semanas ahora una votación para la reseña de la próxima semana. Entonces, la semana pasada, ustedes pidieron Generación Idiota. Sí, estaba muy ansiosa para reseñar este libro porque muchas personas estaban hablando. Salió Generación Idiota de Agustín Laje. Salió Generación Idiota de Agustín Laje. Es cierto que yo no he leído La Batalla Cultural, que incluso está aquí. Me lo emprestó un amigo participante del club de lectura. Empezaré a leerlo pronto y lo reseñaré. Lo que pasa es que como no tenía leído La Batalla Cultural, no tenía mucho fondo para leer Agustín. Entonces me quedé pensando, ¿será que este libro tiene una continuidad? ¿Será que es necesario leer primero La Batalla Cultural, que sería una obra de 10 años de Agustín, y me perjudicaría si leo Generación Idiota? No, para nada. Generación Idiota es un libro completo en sí mismo y es muy bien explicado, muy bien redactado. Y sí, tiene las ideas de Agustín muy claritas. Entonces, si no has leído La Batalla Cultural, que además es un libro mucho más extenso, más gordito, a veces como puerta de entrada para Agustín no sea el ideal, yo lo recomiendo. Generación Idiota, que para mí fue un libro súper interesante, ágil, y además uno tiene ganas de terminarlo, tiene ganas de continuar, de conocer lo que está hablando. Para nada estás prejudicado si no has leído La Batalla Cultural. Y este libro identifica a los idiotas de nuestros tiempos. Esto porque con estas enormidades de ejemplos es posible traer un buen diagnóstico. Y ahí viene la palabra idiota, que muchas personas al leer la portada ya se puso como, ¿cómo que nos trata así? ¿Cómo que trae esta palabra tan fuerte? Pero para mí, personalmente, la utilización de la palabra idiota no fue para nada una novedad, incluso porque ya he leído este libro aquí, que es El mínimo que necesitas saber para não ser um idiota, de um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho. E aí, neste livro, ele já explica o conceito da palavra idiota. Então, quando vi a portada do novo livro de Agustín, não me quedei como impactada, ni já está ofendendo a gente. Para nada. Agustín se dedica a explicar a palavra idiota de acordo com o conceito grego. Para os gregos, o idiota é aquele que estava preocupado com o próprio, ou seja, aquela pessoa que ia trabalhar e ia a sua casa, ia trabalhar e ia a sua casa, sem preocupar com a arena pública, sem preocupar-se com a política, porque es aquel que estaba preocupado con el ombligo, entonces sus percepciones estaban muy mediadas a su experiencia de vida y nada más. Ya el idiota postmoderno es aquel que continúa con sus percepciones muy limitadas, porque son mediadas por la realidad. Antiguamente el idiota griego no tenía las pantallas, no tenía las redes sociales para mediar su realidad. Por lo tanto, su realidad era muy limitada porque no salía de casa. Ahora,
el nuevo idiota o el idiota pós-moderno es aquel que sin salir de casa tiene sus percepciones mediadas ahora por pantallas, mediadas por las redes sociales y por lo tanto también es muy limitada. Y ahí es el paralelo principal que Agustín hace del el idiota griego y el idiota postmoderno. El hecho de los dos está con las percepciones mediadas por una realidad que fue criada, sea criada por su convivencia, en el caso del idiota griego, o fue creada por las redes sociales y por las pantallas. El idiota griego antiguamente no hacía política, no salía a arena pública, pero hoy en día el idiota postmoderno sí lo hace política, pero hace política de una manera idiota, y ahí entra el doble filo de la palabra, porque en muchas ocasiones Agustín utiliza el término griego y uno percibe por el contexto de lo que él está hablando, pero en muchas otras ocasiones él toma la libertad de utilizar la palabra de una manera coloquial, y ahí entro con una pequeña observación. Hace falta que él explique en un párrafo o dos párrafos, o que sea una nota de rodapié, que él va a utilizar la palabra tanto de manera coloquial cuanto en los términos griegos, ¿ya? Entonces, sí, no prejudica la lectura del libro para nada, pero sí, yo entiendo que es necesario hacer esta pequeña observación para el lector, quién sabe, en una segunda edición, no sé, o a veces me tiene alguna observación que yo me pasé por alto, puedo yo estar equivocada, y es muy probable que yo esté equivocada y no el Agustín, porque sí, es Agustín que incluso aprendí a admirarlo, no lo conocía, es verdad, porque allá en Brasil nosotros tenemos una visión muy limitada de los intelectuales hispanohablantes, entonces terminamos mirando solamente los norteamericanos, y tiene muchas joyas hispanohablantes que terminamos no conociendo. Y sobre esta diferenciación del idiota postmoderno y del idiota griego, Agustín habla. El idiota postmoderno, a diferencia del antiguo, impone su ombligo a los demás, cosa que lo antiguo no hacía, porque estaba en su casa, estaba tranquilo, solo iba a trabajar y volvía. Tenía sus percepciones mediadas. Sí, tenía por su realidad, pero estaba callado, quieto. Así, el problema del idiota antiguo es que dejaba que otra persona hiciera política por él. Pero el idiota moderno impone su ombligo a los demás. Quienes no aceptan su ombligo, sus percepciones, sus gustos, sus emociones, sus sentimientos y sus meras opiniones basadas en ellos serán acusados de tener malos sentimientos. Hablando de malos sentimientos, les recomiendo la reseña que tengo aquí de Sentimentalismo Tóxico. Es muy interesante cómo estos dos libros son una pareja perfecta, porque Agustín habla mucho de las percepciones mediadas por los medios, por la farándula, por la moda, y esto todo tiene un porqué. Es un sentimentalismo tóxico que está en nuestra sociedad, que viene de Foucault, que viene de Rousseau, y ahí está una explicación también muy buena sobre el sentimentalismo tóxico de nuestros tiempos en este libro de Theodore Day. Antes de leerlo, incluso yo estaba pensando en esto. Pensé, por lo que estoy tincando, este libro de Agustín Laje va a ser un buen matrimonio con sentimentalismo tóxico. Ya, tengo que leerlo. Él
idiota moderno impone sus percepciones, sus sentimientos y su ombligo a los demás y hace política de manera idiota, hace política de su casa, mediado por las pantallas. Y el concepto de idiota postmoderno de Agustín Laje está muy íntimamente ligado a El hombre de masas de Ortega y Gasset. Incluso él utiliza este ejemplo aquí, diciendo, ampliando que Ortega y Gasset dijo sobre el concepto hombre-masa. Agustín habla: el gran filósofo de la sociedad de masas describe al hombre-masa como verdadero idiota, hombre de cabeza tosca, hombre de prisa, hombre hermenéutico, hombre que va a la deriva, hombre mimado y poco inteligente. Entonces es una persona de cabeza tosca, que es realmente el idiota, aquel que piensa solo de acuerdo con lo que consegue mirar, de acuerdo con sus propias percepciones. El libro está dividido en 5 capítulos, siendo que los 2 primeros capítulos para mí yo encontré genial. En el primer capítulo él pone la idea de viejos, adultos y adolescentes. Esto porque es posible que cuando veas la portada como una crítica al adolescentrismo, uno se pregunte, bien, pero soy joven o ya soy adulto, entonces esto es una crítica solo para adolescentes, no más. Pero en la realidad Agustín trae el concepto de que muchas veces una persona puede ser adulta y portarse como adolescente, y a la vez un niño puede tener su infancia, su niñez quitada para que porte-se como un adolescente. Entonces la realidad es un transgeneracional. Estamos viviendo como transespecie, estamos viviendo transgéneros, estamos viviendo también un momento transgeneracional, donde todos están siendo nivelados en un estado único del adolescente. Entonces para esto él definió qué serían los viejos. Los viejos son aquellos que antiguamente eran valorados por llegar a su edad. Llegar a viejez era un logro muy grande, no todos podían hacerlo. La expectativa de vida era muy baja. Llegar a la viejez significaba acumular sabiduría y pasar esta sabiduría a los más jóvenes era un privilegio tanto para quien pasaba quanto para quien recebía. Y a la vez los adultos eran aquellos que estaban listos para conquistar sus espacios. Eran aqueles que salían para comprar la casa propia, para conquistar sus títulos, para tener, para ser aquel que estaba impedido por la niñez. Pero lo que pasa es que cada día más el estado de adulto está siendo echado de menos y las personas están estacionando en el estado adolescéntrico. Los niños, ¿qué pasa con los niños? Bien, no tiene una subdivisión hablando de los niños aquí, pero para mí tendría que haber una subdivisión, porque Agustín también denuncia que los niños tienen su niñez cada vez más robada. Están quitando la niñez del niño para que ellos se vean cada vez más parecidos con un adolescente y a la vez están retrasando la adultez. Y por estar siendo nivelado en el medio del camino, en el estado adolescéntrico, el hombre está carente de sentido de la vida. El hombre ya no tiene la sabiduría del viejo, aquel que incluso aprendió sobre la metafísica, aprendió sobre Dios, razonó sobre la trascendencia. Esta sabiduría ya no está siendo pasada. Y por eso que el hombre hoy en día siente falta de una identidad,
siente falta de algo que le entregue sentido. El hombre siente falta de Dios, porque el metafísico fue sacado de su vida, fue sacado de su experiencia, y esto hace que su identidad se quede como que volando por ahí. Luego es un momento muy oportuno para que otro le entregue un sentido. Y este sentido puede estar en la farándula, en aparecer, en los medios digitales y también en las redes sociales. ¿Entiende? Un grupo que le entregue un sentido de la vida. Y aquí cabe una pequeña crítica en relación a la construcción de los capítulos, porque yo encuentro que la frivolidad del capítulo 3 está en moda, farándula y digitalización, pero los medios caen muy bien después de la farándula, porque los medios de la farándula están muy sobrepuestos. Incluso hoy en día los actores, las actrices van a opinar sobre política. La farándula está en los medios para opinar de todo. Encontré en la realidad que el libro tiene mucho contenido bueno, y Agustín tiene mucho que hablar, pero encontré que el libro está como capítulos muy bien escritos de manera separada, pero cuando fue como ¿qué pongo primero, qué pongo en segundo, qué pongo en tercero? Ahí me quedé un poco más, ¿será que sería el primero? ¿Será que sería? Enfim, uma percepção nomás, pues escríbeme abajo se has leído, se también tuvo esta impresión. En el cuarto capítulo, Agustín no habla solamente de síntomas, pero también del problema de fondo. Y el problema de fondo es que la familia ya está muy deteriorada. Están entregando la educación para las pantallas. Ya están entregando la socialización para el Estado, ¿entiende? Que a la vez tiene una educación muy bien segmentada. Es muy común que una persona elija la educación de sus hijos con esta idea totalmente alejada del trascendente. Esta socialización que debería estar primero en la familia, creando un vínculo, creando una identidad, ya está corrompida. Los medios están para corromper aún más, y la educación completamente alejada de lo trascendente. En este momento que Agustín propone una educación radical. Y él utilizó esta palabra radical en el sentido de busque su educación paralelo a la educación formal. Busque libros, no busque solo videos en YouTube. Y sí, por ejemplo, mi canal aquí es para reseña de libros que yo encuentro importante que ustedes lean, pero no sustituye la lectura de libros. Ver videos es bueno, ver reseñas es bueno, escuchar charlas es muy bueno, pero la educación radical está en lectura de libros. Y aquí abro un paréntesis que Agustín no habla, pero yo encuentro que la educación radical está como Sertilange habla en su libro, está de acuerdo con la raíz, y la raíz está en la teología. Sertilange en este libro habla como antiguamente para entrar en universidad como Harvard era necesario que uno supiera griego y hebreo para analizar a fondo las escrituras. Y de ahí de una teología muy bien fundamentada,
com um conhecimento de raiz, com um conhecimento radical de verdade de raiz, aí sim pavimentava os demais conhecimentos. Daí salia a música, de allí salia o conhecimento de las ciências naturais, de allí salia todos os demais conhecimentos, incluso o conhecimento de la sociedade, del hombre. Então, eu encontro que Agustín habla muito bem. Vas para el conhecimento paralelo a el conhecimento que está entregando formalmente. Eu entendo que isto tem que venir junto com o conhecimento teológico. E óbvio que ele toca na questão do transcendente em outras partes do livro. Quinto e último capítulo, Agustín habla do estado niñera. Aqui é um ponto que ele toca sobre políticas que alimentam este estado adolescêntrico. Então, óbvio, é interessante que o Estado seja paternalista, que o Estado mantenha os idiotas presos a sua idiotez. As políticas não são de responsabilidade, donde ajuda que as pessoas desenvolvam seus dones e talentos de maneira individual, que utilize sua individualidade para desenvolver-se se lo quer. Não, o Estado está para entregar. É um Estado niñera. A esquerda se aproveita destas políticas e como utiliza da rebeldia muito próprio do Estado adolescêntrico para fazer protestas, para ir à calle, para convocar, entende? Entende que é uma pessoa que está sem sentido da vida, que está sem identidade, busca um estado niñera que reafirme sua niñez, né, seu estado adolescêntrico, pero agora através de políticas. Ele também propõe neste último capítulo la rebelião, pero de derecha. Não me convence esta palavra, não me convence utilizar a palavra rebelião também para a direita, pero o sentido que ele traz é que nós devemos buscar meios de resistir, ele utiliza a palavra resistir a este estado adolescêntrico, a este estado de niñera. Não me gusta a palavra rebeldia, porque creio que já está muito mal usada, de la mesma maneira que não me gusta a palavra feminismo liberal, ou feminismo, que está totalmente ligado a movimentos de esquerda, movimentos de ruptura desde sua concepção. Pero esto es asunto para outra resenha. Ou é liberalismo, que é o conceito de que o indivíduo tem seus direitos inatos, direitos que foram atribuídos por el hecho de ser humano. Então, da mesma maneira que não me gusta feminismo liberal, também não me gusta rebeldia de derecha, pero é a palavra que ele utiliza e como uma ideia de resistir, de seguir adelante. Vou ser frívola al dizer que é o melhor livro que he leído este ano, pero está em um ranking muito alto. Vai ser difícil que outro livro lo ponga por delante. Generación Idiota. Recomendo para jóvenes, recomendo para mamás, padres, recomendo para adolescentes. É um livro de muito fácil de leitura e se te gostou este tipo de canal, se te gusta este tipo de contenido, déjanos um like, subscreve no canal e hasta la próxima.